Con firma semanal permanece el ex rector de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga, tras ser formalizado por la titular del 8º Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de sobornos y lavado de activos. Para hablar de este tema, estamos precisamente en contacto con el ex rector de esa universidad, don Héctor Zúñiga. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, don Héctor. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a usted por darme la oportunidad de comunicar muchas cosas que no se conocen, que son de interés para la opinión pública. Muy bien, don Héctor, para comenzar esta conversación, ¿de qué manera usted puede asegurar que no existió ningún tipo de pago para obtener la acreditación de la Universidad del Mar si existe un contrato entre esa institución y la persona que estaba a cargo de entregar esa acreditación por un monto cercano a los 60 millones de pesos? Mire, lo que se me acusa es de soborno. Usted comprenderá que si alguien quiere sobornar, no lo hace por un contrato. Y en el caso de esta universidad, los antecedentes entregados por el fiscal, es el único caso realmente que se hizo de manera transparente, con un contrato. El servicio se entregó, es un servicio que se entregó con posterioridad a la acreditación de la universidad, de manera que nada tiene que ver con la decisión anterior, una decisión que se tomó por la unanimidad de los consejeros. ¿En qué consistía ese servicio que prestó Eugenio Díaz? Los servicios que estaban establecidos en el contrato, que dicen relación principalmente con capacitar a nuestros académicos para hacer un buen diagnóstico de las carreras que queríamos acreditar, porque en el próximo periodo de acreditación me comentó Díaz que era lo importante tener carreras acreditadas. Y hay que hacer hincapié que la agencia que toma las acreditaciones de carrera no tiene nada que ver con la CNA, de la cual el señor Díaz ya no era presidente cuando realmente inició el trabajo con nosotros. Claro, pero en el fondo se contrata a la persona que está encargada de fiscalizar a las universidades, de acreditar la calidad de esas instituciones para que los asesore en el proceso de acreditación. No es así, no se contrata a la persona que está encargada. Pero lo contrata para ese servicio, ¿no? Para la siguiente acreditación. No se contrata a la persona que está encargada de fiscalizar. La ley dice que... pero la Comisión Nacional de Acreditación tiene ese rol. La ley dice que la agencia tiene que promover, que la CNA tiene que promover, no que tiene que ser un policía que esté encima. Y los consejeros realmente que cumplieron ese papel lo que hacían era tratar de acompañar a las instituciones para que pudieran avanzar en sus procesos. Y eso es lo que hacía el señor Díaz. Y de manera de que nosotros esperábamos, por supuesto, que cuando tuviera que inhabilitarse para ver el caso nuestro, él como uno más se iba a inhabilitar. De manera que no tiene nada que ver un proceso totalmente anterior de entrega a la acreditación. Incluso este proceso de servicio no se terminó porque el señor Díaz renunció después de un periodo sin habérsele cumplido todos los pagos, y usted comprenderá que alguien que ha previsto un soborno, que le paguen por algo, no va a renunciar a una parte de lo que ya hizo por haber tomado alguna decisión. Además, en el caso nuestro, de todas las pruebas entregadas por el fiscal, no hay ninguna situación, ningún correo que muestre que el señor Díaz tuvo, en el caso nuestro, algún hecho, algún acto que nos hubiera privilegiado. Por el contrario, mal interpretado lo que dice el fiscal, el señor Díaz, digamos, él intercedió en el nombramiento al final de una persona absolutamente de confianza de él, porque él quería sin duda tener la confianza, porque nunca tuvo confianza en la Universidad del Mar, quiso asegurarse y mandó una persona de su confianza, cuando nosotros habíamos aprobado ya una comisión diferente, de manera que no es que nosotros hayamos coordinado el nombramiento, de manera que las pruebas que está entregando el fiscal, si se ven en su contexto, en todo el proceso, el nombramiento de los pares, si se ven los correos de la visita del señor Díaz a nosotros, se da cuenta que son correos sacados de contexto y no hay ninguna prueba que diga relación con que la universidad haya tenido algún apoyo del señor Díaz para obtener la acreditación que, como lo digo, se aprobó por la unanimidad de los miembros asistentes. Buenas tardes. La Universidad del Mar, a juicio suyo, ¿estaba cumpliendo con el proyecto educativo por el cual debía ser acreditada? La Universidad del Mar fue un proyecto educativo
que mereció el juicio favorable de todos los evaluadores, específicamente en lo académico. Nosotros teníamos un proyecto educativo verdaderamente inclusivo, un proyecto educativo que tenía una didáctica, una pedagogía para el tipo de alumnos que tenía. Y lo único que nos faltó a nosotros es cacarear lo que hacíamos. Siempre nos preguntaban los evaluadores, y ustedes han informado, ustedes tienen publicaciones sobre esto. Lo que teníamos nosotros, y por eso los alumnos hoy día están defendiendo la universidad ahora que se cierra, porque usted saben me dice que ninguna universidad... Señor Zúñiga, perdón, usted me dice que se estaba cumpliendo el proyecto educativo, que es contraria a la opinión que tiene, entre otros, el Ministerio de Educación y que han planteado incluso algunos estudiantes, varios estudiantes. Le pregunto entonces, ¿usted niega tajantemente que este proyecto haya derivado en un interés por utilizar la universidad para obtener lucro? A ver, lo que está planteando el ministro hoy día, la foto que están sacando el ministro hoy día, es una foto de un año después que yo me alejé de la rectoría, un año en que se vino una convulsión en la universidad, un año en que se dejó de hacer clases, un año en que los alumnos dejaron de pagar y por lo tanto se dejó pagar en los campos clínicos, por lo tanto se restaron los campos clínicos, no hubo dinero porque los alumnos dejaron de pagar, y los alumnos dejaron de pagar porque cuando empezó el tema de la gratuidad y este movimiento de que las universidades privadas sacaban la plata, por supuesto nosotros, alumnos, padres que hacían mucho esfuerzo por pagar, porque el 80% de la matrícula nuestra son de alumnos de muy escasos recursos, esos padres obviamente dijeron, ¿cómo vamos a pagar si la universidad tiene que ser gratuita y si además se están llevando la plata? Y en junio del año 2011 dejaron de pagar y el 70% de los alumnos de la sede de La Serena dejó de pagar, y con eso vino el problema del financiamiento, el problema del no pago de imposiciones, y vino toda la bola de nieve de falta de profesores, alumnos de escasos recursos, un 80% dice usted. Falta de alumnos, falta de ingresos, bancos que no pagan. Sí. Entonces en ese momento le sacan la foto y obviamente en esa foto que es muy distinta al momento de la acreditación, que es muy distinta al momento en que yo me retiro, la foto es absoluta. Nosotros veníamos cumpliendo el proyecto y lo de las inmobiliarias. A ver, no entonces explíqueme, señor Zúñiga, ¿cómo pudo cambiar tanto en un año? Los edificios, vea usted la infraestructura. Ya, pero señor Zúñiga, hagamos de esto una conversación y no un monólogo. En Viña, en distintas partes del país tiene la misma infraestructura. Alumnos de colegios, de liceos, accedieron a baños que nunca habían tenido en sus colegios, accedieron a salas que nunca habían tenido, accedieron a medios de bibliotecas que nunca habían tenido. Eso es lo que ha hecho, eso es lo que hicieron las inmobiliarias, señor. Señor Zúñiga, hagamos de esto una conversación y por favor no un monólogo. Le pregunto, ¿cómo pudo cambiar tanto un proyecto entonces de un año para otro a juicio suyo? Según su experiencia, según lo que usted conoció en la universidad al año, ¿cómo pudo cambiar tanto y se pudo producir solo en ese año esta verdadera debacle? ¿Cuál es la interpretación que tiene usted? Bueno, en primer lugar, el proyecto se regía por un plan estratégico. Ese plan estratégico era seguido en un sistema en línea, donde estaban planteados los propósitos de la universidad, en los cuales estaban los propósitos de la calidad, cómo debía llegarse a la calidad, cómo debía asistirse a los alumnos, cómo debía darle créditos a los alumnos, pero ese plan estratégico al momento de yo retirarme de la universidad se cuestiona. Y luego viene un problema interno dentro de la universidad por la falta de recursos, se cambia el rector 2 veces, viene el problema con el rector Urrutia y obviamente se empieza a trabajar el día a día, no se empieza a trabajar el proyecto. Claro, lo que pasa es que el que asume después la dirección de la universidad plantea que cuando se encuentra, entre otras cosas, con las tremendas deudas con los bancos, 2 en particular, y con deudas a sus trabajadores, eso no se generó en el último año, dice que venía arrastrada desde antes, o sea, desde su gestión. A ver, entendámonos. La universidad no recibe la acreditación en el año 2007. En ese momento la universidad decide entregarle créditos a los alumnos sin intereses. La universidad presta el año 2008 10.000 millones de pesos sin intereses a sus alumnos. El año 2009, 9.000 millones de pesos. Y el año 2010, 8.000 millones de pesos. En total, 27.000 millones de pesos sin intereses. Esa situación se maneja ciertamente con entregar las letras a los bancos. Cuando viene la crisis del 2008, los bancos frenan y tenemos que ir al endeudamiento en los factoring, los cuales generan una situación de más dificultad financiera. Sí, don Héctor, pero entonces... Y luego, ciertamente, cuando la universidad está en el momento en que se logra acreditar, empezamos a repuntar esta posibilidad.
Claro, estaba en todo caso, según lo que usted cuenta, entonces la universidad en una situación financiera que por lo menos se podría decir vulnerable, especialmente sabiendo que los estudiantes en general tienen una baja capacidad de pago después de ese tipo de créditos. Por lo tanto, es lógico también pensar por sentido común cómo fue que con ese nivel de deuda la Universidad del Mar pudo conseguir la acreditación en el año 2010. Mire, si usted analiza los informes de no acreditación del año 2005 y del año 2007, las fortalezas de la universidad eran dos: profesores extremadamente comprometidos y finanzas sólidas. Esa era la situación de la universidad. Del año 2008, la universidad tiene un problema de enlace, enclache del momento que llegan los ingresos con el momento que llegan los pagos. Y esa situación se arreglaba definitivamente teniendo el acceso a la acreditación. Y ahora, en el momento que nosotros nos sacan la foto de la acreditación, la situación de la universidad era una situación manejable. Nosotros, el diciembre nos vienen a visitar. En septiembre del año 2010 la situación financiera era manejable. La situación financiera se complicó el año 2011, a principio de año, terminó más que nada en junio del 2011, cuando viene todo este problema de la gratuidad y que dejan de pagar los alumnos. Antes la universidad era perfectamente viable, cuando vinieron los pares evaluadores era perfectamente viable, si bien, por supuesto, había algunos indicadores financieros, como digo, si los alumnos pagaban, si hubieran pagado, si hubiera seguido la morosidad de la forma que estaba, la universidad era perfectamente viable. Un universitario en general tiene historial de que no son buenos para pagar en un 100% los créditos, por lo tanto no es ninguna novedad que después hayan dejado de pagar. Eso es algo que lo comentan no solo las universidades, sino en general todas las instituciones bancarias, por lo tanto basarse es un aspecto que no se puede decir que no se podría considerar ese punto a la hora de entregar esta acreditación por 2 años. Hay un error en su apreciación, porque usted está apreciando alumnos que pagan a las universidades estatales. En las universidades privadas el alumno pagaba. Nosotros teníamos también a los que pagan a bancos. Del orden del 12%. La morosidad de los alumnos era del 12% en la universidad nuestra, porque los alumnos de bajo ingreso son los que son más cumplidores, los que son más puntuales. Ellos pagaron regularmente hasta que el establishment le dijo, hasta que los políticos le dijeron que no debían pagar, que tenía que ser gratuito. Ahí vino la situación. ¿Usted está diciendo que solamente porque los dirigentes estudiantiles dijeron queremos universidad gratuita, por eso dejaron de pagar los alumnos los aranceles en su universidad? No, quiero decirle que aquí se produjo una bola de nieve. Cuando la universidad, el 2011, decide buscar una alianza estratégica, porque esta universidad la escogieron activistas por ser la más débil. Esta universidad no tiene partidos políticos detrás, no tiene sistemas, grupos económicos detrás, no tiene grupos religiosos detrás, y por lo tanto nosotros necesitábamos, después de la acreditación encontramos dos situaciones. Era muy vulnerable la universidad de no tener espaldas. Éramos una universidad regional, desconocida en Santiago, teníamos que tener espalda, y por eso gestamos la alianza estratégica con la SAUTER. Y hubo activistas en La Serena que se opusieron a que viniera la SAUCEN y generaron un conflicto colectivo que duró 3 meses, que tuvo parada la universidad, que perdieron todo lo que quisieran, y ellos generaron la angustia porque empezaron con este show de que las platas salían a la inmobiliaria en circunstancias que no se pagó ningún dividendo, ningún pago de ningún arriendo en el periodo que se denunció, en el periodo que no se pagaron sueldos, no se pagó ningún arriendo. Y estos dirigentes fueron al Ministerio de Educación, a la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados les compró el discurso y generó toda una psicosis que cuando estas situaciones psicóticas son las que producen una bola de nieve que genera todo el proceso que ha terminado en lo que usted ve hoy día. A ver, es que a problemas complejos busquemos soluciones simples. Lo que usted está diciendo, al menos quiero consignarlo. Ha nombrado a la Fiscalía, al Ministerio de Educación, al Movimiento Estudiantil y ahora al Congreso. Pareciera que todos hubiesen confabulado para cuestionar a la universidad. ¿No le parece que resulta un poco difícil de creer que esa sea la explicación de lo que está pasando hoy en esta universidad? No es una confabulación, es simplemente que cuando alguien cae, todos hacen escarnio de ese que caen. Y obviamente en una universidad siempre hay situaciones que son corregibles, siempre hay quejas,
de manera que si usted empieza a sumar todas las quejas y las va generando, produce este fenómeno psicológico que se ha producido. Pero la evidencia mayor es que los mismos alumnos que estuvieron en huelga, los mismos alumnos que apoyaron a profesores para que se fueran los controladores que yo ya no estaba en la universidad, ellos mismos están defendiendo a su universidad. Aquí claro, lo que pasa, don Héctor... estas instituciones viven, estos sistemas viven de reconocimiento o no reconocimiento. Si el reconocimiento, si se empieza a desprestigiar, el desprestigio viene y genera la bola de nieve. Sí, lo que pasa es que esas críticas que nosotros estamos comentando no vienen solamente de estudiantes o que surgen por ahí de manera aislada. Tengo acá, por ejemplo, información que entregó el exdirector del plantel, el abogado Alejandro Leiva, donde él denunciaba una serie de irregularidades, entre eso, por ejemplo, que una sociedad en que participan 2 socios fundadores hayan aumentado artificiosamente el monto de rentas de arrendamiento, sin respetar las limitaciones impuestas por la Junta Directiva, además de que existían sedes completamente quebradas, situación financiera que vendría desde antes, desde periodos que incluirían también el suyo, y en general una serie de cuestionamientos que tienen que ver con el tema financiero. Entonces no es que surgen críticas así de la nada, sino de gente que estuvo al interior de la institución de la Universidad del Mar. Bueno, uno puede tomar muchos documentos así en el aire, pero hay que revisarlo en el contexto. Le vuelvo a decir, ¿qué es lo que ocurre con ese correo que manda el señor Leiva? El señor Leiva, a la luz de antecedentes que él tenía insuficientes en ese momento, plantea esta situación que es conocida por todos de la situación de Iquique, en que en verdad hay partes, situaciones que son efectivas, como existe ese contrato, como existe una subida de arriendo, pero está claro que las personas que estábamos en la universidad y yo, nosotros nos pusimos en la posición de defensa de la universidad. Y el hecho que el señor Leiva haya seguido en la junta directiva a pesar de señalar todo aquello, es porque él se convenció a posteriori, y hay que preguntárselo, que en realidad había sido apresurado su juicio. Pero yo quiero volver a lo que me preguntaban anteriormente, ¿por qué el Senado, por qué todo el mundo, por qué el fiscal, todos acusan? Pero fíjese usted, todo se va desmoronando, todo se va desmoronando. Hasta ahora, resulta perdón, que la universidad que había hecho, sigue desmoronando, usted está formalizado. Del proceso fiscal, del proceso del sistema, ¿no es cierto?, judicial. Parte de la universidad siendo la universidad terriblemente con el problema con Eugenio Díaz. ¿Y en qué estamos hoy día? El problema con Eugenio Díaz básicamente, más que nada, lo tienen otras universidades, porque otras universidades que durante el proceso de acreditación, realmente Eugenio, aparentemente por los hechos que se muestran, tuvo alguna relación. Con nosotros nada, es la universidad que está más libre de todo el planteamiento. Dígame usted, el ministerio acusa, si el ministerio cuando empieza la auditoría, ¿por qué hace la auditoría? Porque frente a la denuncia del rector que se va, cree que va a encontrar una red de canales por todos lados de evasión de plata, porque una auditoría es para eso, y se encuentra que no existe. Entonces empieza a buscar por el estatuto de la universidad, empieza a buscar que se eligieron mal la junta directiva, y esas son las cosas que señor Zúñiga, para entender bien lo que usted está planteando, cuando usted se refiere a la renuncia del señor Raúl Urrutia, se está refiriendo a él cuando habla de esta renuncia, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, el señor Urrutia cuando renuncia, él plantea que no se pudo priorizar el pago de las deudas mantenidas con los académicos y trabajadores de la universidad y se establece 554 millones en deudas provisionales, 250 millones en otros compromisos y que se debía, dice, a la interferencia directa de los miembros del Consejo Directivo de la universidad que eran los propietarios del plantel. Usted dice que esto no es así. No, yo le quiero aclarar también lo del señor Urrutia. Digo que es parte de la verdad. Hay que contextualizar las cosas. Estamos hablando de 555 millones en 6 meses. ¿Sabe qué significa eso? En un gasto de 18.000 millones de pesos en los 6 meses, el señor Urrutia lo aclaró después en una entrevista, que los sueldos que se pagaban eran alrededor de 1.400 millones Zúñiga, de pesos pero lo que mensuales, denuncia el señor Urrutia, lo que denuncia el señor Urrutia es que aquí se priorizó para pagar a las inmobiliarias que estaban vinculadas a la universidad. Yo no estaba tampoco, pero que yo soy el único que puedo salir a dar la cara, porque en realidad ya no se me puede, digamos, penalizar más. Entonces yo soy una persona que en este momento voy a mostrar, y estoy escribiendo un libro para mostrar las verdades reales, cómo ha funcionado este sistema, las verdades reales, qué es lo que significa la calidad de la educación. Yo soy doctor en educación, fui miembro evaluador de comités de pares evaluadores en España, hice un libro sobre la materia. Aquí, cuando se habla de la falla de la educación,
superior Señor al Zúñiga. problema está en la calidad del aula. Seguimos haciendo clases anquilosadas y eso lo voy a hablar. Y gracias por darme esta oportunidad en este canal. Ojalá otro canal me dé la oportunidad para expresarme sobre eso también. Sí, Todas señor estas Zúñiga, son pero verdades, mantengamos, Amoria, mantengamos la todas estas son posibilidad de cosas. conversación. Mantengamos la posibilidad de conversación. Le pregunto yo, porque lo que ha dicho el otro rector es que cuando se encontró con esto y la imposibilidad de poder pagarlo, no era porque no estuviera la plata, sino porque se priorizó desde este consejo, que es el que lo estoy planteando, es decir, los propietarios de la universidad, que se pagara primero a las inmobiliarias, que estaban asociadas a la universidad. Es decir, es ahí donde viene formalmente la denuncia de la triangulación de plata para lucrar. No es que no existiera la plata, sino que primero se priorizara pagar a la inmobiliaria y no a los trabajadores, por ejemplo, o las deudas con otras entidades. Sí. Mire, yo quiero decirle, en primer lugar, que yo me fui de la rectoría por dos situaciones. Una externa, que prefiero por la verdad del tiempo no comentársela, salvo que usted quisiera, y otra interna. En la interna, precisamente con situaciones que no acepté de uno de los miembros de la Junta Directiva y de la reunión de miembros, que precisamente era el presidente, el mismo que tuvo dificultades con este rector que entró nuevamente. Pero debo decirle, con honestidad, en el momento que yo me retiro de la universidad, este señor, con el cual yo tuve discrepancia absoluta en noviembre del año pasado, él, 5 meses antes de lo que dice el señor Urrutia, hizo concertarse por escrito a los miembros socios de la universidad, por escrito en un acta, de que se iba a priorizar a los sueldos, las imposiciones, luego los bancos y finalmente los arriendos. Estaba eso así, eso se hacía así. La plata que se estaba pagando es porque si no se pagaba, se quedaba en la calle de la universidad, se quedaba sin edificio porque los bancos ya no aceptaban más. Entonces perdón, esto hay que ponerlo en el contexto. Le quiero pedir La lo mismo, denuncia perdón, le quiero pedir del rector Urrutia, el problema del rector Urrutia es que él choca con el presidente y tiene una situación grave con Señor él Zúñiga. porque el presidente de la universidad lo deja mal con el banco. Lo deja mal con el banco y en ese momento ya el rector Urrutia explota porque estaba el presidente todos los días encima de él y le cambia sus instrucciones, y por ahí se produce el problema. Señor Zúñiga, le pido en virtud del tiempo que me aclare dos dudas más que tienen que ver con cuestiones directamente académicas. Por una parte, cuando se hace la evaluación de los estudiantes de pedagogía, son los peor evaluados de todo después de la prueba inicia. Eso por una parte, que viene a demostrar que puede haber existido un proyecto educativo, pero que no se estaba entregando la calidad de la educación, que es una cuestión fundamental para quien estudia. En el caso, por ejemplo, de quienes estudiaban medicina, se ha planteado que, por ejemplo, nunca ingresaron a un parto o a una cirugía mayor, o sea, ingresaron sin haber visto una cuestión que es fundamental para quien estudia una carrera que es tan delicada, no tan importante, y además se decía en la Universidad del Mar, una de las más caras de Chile. ¿Cómo responde usted frente a eso? Porque formó parte de este proyecto, usted ayudó a construir este proyecto educativo. ¿También la culpa es de un tercero? ¿No asume responsabilidad propia? Mire, en primer lugar, no es la más cara de Chile. Nunca cobramos más que una universidad estatal, salvo en la carrera de medicina. Respecto a la carrera de pedagogía, si usted hace el análisis, cómo entraron esos alumnos, con qué puntaje entraron, cuál es el valor agregado que nosotros entregamos, usted se va a dar cuenta que realmente el mérito que tiene la Universidad del Mar es haber generado la mayor movilidad social y haber sacado profesionales realmente competentes. Si usted va a ver esos profesionales trabajando, realmente si preguntan los colegios, si preguntan el liceo, se va a dar cuenta que son personas humanas, son personas que median el aprendizaje, que no son memorizadoras, que enseñan a aprender a sus alumnos. Son profesores que están dando resultados en su metodología. Puede ser que a lo mejor tengan algún vacío en materia de raíces, en materia de alguna cosa, tienen algún vacío que no se enseñó, pero son profesores, como todos los profesionales de la universidad, que son profesionales que tienen los mismos niveles de remuneración que el resto, que logran empleo en el mismo tiempo. Sí, señor Zúñiga, perdón, pero para ser preciso, reales. el 94% de los estudiantes de pedagogía sacó nivel insuficiente en la prueba inicia, o sea, fue la peor universidad calificada. Por eso le pregunto, ¿no asiente un poco de responsabilidad en un proyecto educativo que en una carrera como esta fracasa? A ver, en primer lugar, no fue la peor, no fue tampoco un éxito. Pero claro, sí, con 94% insuficiente no lo es. Es que lo que le quiero decir que no es un indicador, y en ese momento no es un indicador suficiente, porque las otras universidades, en vez de distraer recursos en
en avanzar en la metodología, en vez de traer recursos, en dar crédito a los estudiantes, lo que hacían es hacer tipo preuniversitario para las pruebas de pedagogía, igual como pasa en medicina, generar test, generar sistemas preuniversitarios, y además seleccionaron las otras universidades a qué alumnos tenían mejores condiciones para presentarse, y sobre esa Claro, base, pero o sea, independiente se de trabaja todo sobre eso, estrategias esto quiere publicitarias. Nuestra decir que universidad nunca los trabajó alumnos de la con Universidad del Mar no consiguieron un nivel adecuado, una calidad suficiente en esa prueba, independiente de lo que hayan hecho las otras universidades. Aquí estamos hablando de la calidad de los estudiantes de la Universidad del Mar, y ellos no alcanzaron un nivel, Sí, por lo yo menos, lo acepto, considerado pero no. suficiente. Sí, se lo acepto en términos, cuando usted me pone en términos relativos, yo le expreso, hago el análisis con la otra universidad. Cuando lo pongo en términos absolutos, le acepto que la universidad requería ir perfeccionándose, y para eso ya se había establecido hacer en la mitad de la carrera un sistema nacional, qué sé yo. Había que perfeccionarlo, pero y sin embargo se le entrega esta alumnos certificación de calidad que era la acreditación, que es lo que ahora está precisamente generándose las dudas respecto a ese proceso, porque se otorga este certificado de calidad cuando se obtienen resultados como los de la prueba inicia en el caso de los alumnos de pedagogía. No, la acreditación institucional no tiene nada que ver con... No, pero estamos hablando de la calidad en general de una carreras. institución. Sí, yo sé que no es por carrera, que es por la institución. La calidad sí. en general, mire, Sí. la calidad en general de la institución, y ojalá el ministro me esté escuchando, porque están tratando de cambiar el sistema de acreditación. Yo soy doctor en educación, y mi tesis es doctoral sobre el sistema de mejoramiento continuo. La calidad no se fiscaliza con policía. La calidad se hace por mejoramiento continuo, con un acompañamiento. La acreditación tiene que ser un sistema en que no esté jugando la vida o muerte de la institución. Tiene que ser un sistema en que se evalúa, se le entrega mecanismos para que se mejore, se le ponen nuevas metas, se le sigue acompañando. ¿Don Héctor? La superintendencia es la que tiene que ser policía. Y ojalá en este sistema nuevo de acreditación realmente se plantee eso. No se le puede entregar a 7, 10, 12 personas que decidan el destino, que califiquen, que pongan notas 7, 6, 5, sobre base de sistemas que no tienen un protocolo definido, que no tienen pautas claras, como ha sido todo este sistema. Yo estoy feliz de lo que ha pasado, porque esto se va a derivar en un cuestionamiento de la acreditación, y se va a descubrir realmente que esto ha sido, ¿por qué no decirlo?, una chacota. La acreditación ha sido subjetiva. Don Héctor, todo este sistema ha sido subjetivo. En ese mismo sentido... Y lo que necesitamos es un sistema donde uno tenga la autoridad, la superintendencia, que es alguien que es una autoridad contra la cual uno puede exigirle transparencia, y no... Don Héctor, sí, lo que pasa es que se nos va a ir el tiempo, entonces para alcanzar a hacerle la última pregunta. Sí, en ese mismo sentido, si a usted le importaba tanto el prestigio de la Universidad del Mar, ¿nunca pensó que se podía poner en tela de juicio, que se podría haber cuestionado el proceso de acreditación de la Universidad del Mar si después usted genera un contrato en el que se pagan millones de pesos a quien estaba como presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, o sea, a quien estaba a cargo del proceso de acreditación? Absolutamente no, señorita, entendamos. Mire, a ver, ojalá yo hubiera tenido la oportunidad de haber contratado al señor Díaz en las etapas anteriores. Ojalá hubiera tenido la oportunidad, porque él nunca tuvo confianza, porque se escuchaban los rumores, escuchaban lo mismo que se decía dentro de los consejeros, que esta universidad vendía los títulos, que esta universidad hacía cualquier cosa en cualquier ciudad. Él no era una persona proclive a nuestra universidad. Ojalá me hubiera dado la oportunidad antes, porque así habríamos mejorado mucho más. ¿Por qué? Porque él se iba a inhabilitar en el momento de votar por nosotros. Si él hacía asesorías, porque iba y dictaba clases, dictaba conferencias, trataba de que todo mejorara por la vía de entregar su experiencia. Entonces, ojalá hubiera tenido la oportunidad de contratarlo antes. Perfecto. Muchas gracias, don Héctor, por haber compartido esta tarde todo lo que tiene que ver entonces con este tema que ha estado marcando estos últimos días y que tiene que ver con el proceso de acreditación de la Universidad del Mar y también de otras instituciones y que está en tela de juicio. Muchas gracias. Buenas tardes, don Héctor.